Hola, hola. Hola, Evita. Hola, Rafa. Hola a todos. Bueno, ahora está por unirse Nati. ¿Qué tal? Luna también, qué bueno. Bueno, vamos a esperar un ratitín que se una Nati. Otra Nati. Me falta la Nati que está invitada. Ahí le voy a escribir. Un mensajito. Este. Otra alumna, qué bueno. Ahí está Pablo, mi seguidor estrella. No se pierde un like. A ver, ahí está diciendo. Nati, perdón, estoy con temas técnicos asistiendo aquí a mi invitada que no me ve. Es la primera vez que va a hacer un live, pero bueno, mientras tanto les cuento un poquitito de ella, después se va a presentar. Ella es una colega, compañera mía en el doctorado, trabaja con niños, trabaja en el área de neuropsicología, tiene una maestría en el tema, si mal no recuerdo. Y bueno, también trabaja con niños con autismo y también con sus hermanos, así que tiene una formación muy interesante. eh, para quienes tal vez no me conozcan, pero por ahora los que están aquí me conocen. Yo también trabajo con personas con discapacidad, principalmente con autismo. Eh, Soy hermana de un adulto con autismo, por eso mi investigación, mi tesis doctoral la estoy haciendo justamente en este tema, más bien orientado en... ¿se escucha mal el sonido? A ver. Lo voy a alejar un poquitito porque voy a poner la pantalla. Debe ser porque tengo la compu prendida y el celu apoyado ahí. Pero la tenía prendida para asistir aquí a la invitada. No sé cómo se escucha ahora. Que alejé un poco el celu. Está bien. Bueno, ahora que Nati entre, voy a apagar la compu. Ahí está.
No, no la quiero saludar, la quiero invitar. Ahí es mejor el sonido, buenísimo. Es que la alejé de la compu, ahora la voy a apagar. Ahí que Nati está entrando. Buenísimo. No podía ingresar. Hola Nati. Hola, ¿cómo estás? Ya, no podía ingresar, ¿cómo estás? Bueno, ahí estábamos todos esperando tu participación. Se Me complica a veces dijeron, la tecnología, ¿viste? Esto de la virtualidad, sí. a veces No, no y nos acá en mi acompaña. casa hay poca señal, así que a veces se complica. Sí. Bueno, Nati, estaba un poco presentándote, pero me gustaría que lo hagas vos, que obviamente sos la que has transitado toda tu formación. Estaba contando que somos compañeras de doctorado, que trabajamos en el área de autismo. Ujú. Eh, yo justo estaba comentando que estoy haciendo la investigación de mi tesis doctoral en familiares, en padres y madres de adultos con autismo. Ujú. Pero bueno, contanos vos un poquito tu formación. Bueno, yo te cuento, bueno, soy licenciada en psicología, me especializo en trabajo con niños y adolescentes. Bueno, también estoy haciendo mi doctorado, en mi caso. Lo estoy haciendo en la Universidad de Flores, en la área de neurociencias. Estoy trabajando con regulación emocional en niños y comprensión lectora. Bueno, también lo estoy haciendo, tengo una cotutela con la Universidad de Alcalá de Madrid. En este lugar mi doctorado es también desde el área de educación. Así que los pude unificar y bueno, estoy trabajando la temática. Buenísimo, buenísimo. Eh, Bueno, antes que nada, capaz hay personas que se van uniendo o después en un futuro vean este ya bien, más bien grabado. Más que nada, bueno, al principio, digamos, definir un poco de qué se trata el autismo. Es un espectro, eso hay que entenderlo. Espectro significa que justamente, yo siempre digo, pongo el ejemplo que es como si fuera una regla y que en esa regla puede ubicarse en diferentes posiciones las dificultades que tiene una persona con autismo, que están vinculadas con el área social, la interacción con otras personas, las conductas e intereses que muchas veces pueden ser restringidos, eh, y el lenguaje y la comunicación. Pero bueno, dentro de esta regla se ubican diferentes posiciones. Eh, pero bueno, también hoy queríamos hablar, más que focalizarnos en el tema de esta condición, en las familias y los hermanos, ¿no es cierto? Vos, Nati, trabajás con hermanos de chicos con autismo, ¿no es cierto? Claro, la idea era hoy trabajar más que todo eso con familias y con lo que eran los hermanos. En mi caso, bueno, yo trabajo mucho con las familias, a mí me gusta interactuar siempre, bueno, no solamente con niños con autismo, sino, bueno, eh, con todas las eh, con todas las consultas que llegan o, bueno, distintas dificultades, ¿no? En mi caso, bueno, eso es lo que te comentaba el otro día, me decías que era un tema muy interesante. Muchos papás preguntan qué hacer con los hermanos, o sea, o muchos hermanos llegan por estas dificultades, sobre todo en el vínculo, ¿no? Creo que fundamentalmente el vínculo, el niño con TEA, al tener estas dificultades de relacionarse, de sociabilizar, ¿no? Como otros niños, entonces el hermano también tiene dificultades para relacionarse con este hermanito que no entiende por ahí pasa, que no entiende qué es el TEA, que no sabe, va a un colegio, por ejemplo, y le hacen preguntas y no sabe qué responder, qué le pasa a su hermano, y bueno, y crea distintos tipos de dificultades. En algunos niños crea muchos niveles de ansiedad, dificultades a nivel social también. Esto que
que te contaba que, bueno, que se puede ver o que los niños suelen tener, suelen ser muy introvertidos por este miedo de relacionarse con otro o por copias las conductas de sus hermanos, sobre todo cuando los niños son más chiquitos que el niño con la condición, entonces tienden a cerrarse, a ensimismarse, o bueno, también tenemos estos otros niños que directamente por ahí se vinculan solo y que el hermanito es como que no tienden a incorporarlo en sus juegos o presentarlo con sus amigos y se hace como una desconexión ahí en lo que es el vínculo entre hermanos. Entonces es importante siempre poder trabajarlo y como papás ponernos en este lugar de decir, bueno, qué estrategias voy a utilizar para poder lograr que haya un vínculo más fluido, ¿no es cierto? O que haya un reconocimiento de mi hermano, porque, bueno, fundamentalmente eso es lo que a veces es lo que cuesta, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, hay múltiples dificultades, justamente también, como vos decías, situaciones de ansiedad o tal vez también en cuanto a comprender ciertas conductas. Muchas veces hay chicos con autismo que tienen conductas muy disruptivas, es decir, que eh, pueden llegar a tener conductas de agresividad, no todos los casos, ¿no? No todas las personas, pero sí algunas, o de destructividad. Yo, bueno, soy hermana, para quien no lo saben, soy hermana de un adulto con autismo, así que puedo hablar como en primera persona de este tema. Y bueno, tal vez pensando desde mi experiencia, ¿no? Una de las cosas que me acuerdo que más me molestaban era que mi hermano me rompiera mis cosas. Y eso era como que me generaba muchísimo enojo. Pero bueno, hoy visto desde otro panorama, desde la adultez, desde mi profesión, uno puede ir reformulando un montón de situaciones, pero sin embargo a veces persisten ciertas ansiedades o ciertos miedos o algunas cuestiones que uno piensa en el futuro, esto del futuro también, ¿no? Que se les puede representar a los hermanos, ¿no es cierto? Claro, bueno, fundamentalmente creo que te voy a hablar en un primer momento de los papás. La mayoría de los papás cuando llegan al consultorio es esta preocupación. ¿Qué hago con mi hijo con TEA? ¿Qué va a pasar cuando yo no esté o cuando yo me ponga mayor y no lo pueda atender? Entonces, esas ansiedades que se crean, esos miedos, muchas veces de manera inconsciente consciente o inconscientemente se los transmitimos a nuestros hijos. Entonces, desde ese lugar, el hermano entonces se pone y dice, bueno, yo o quiero o no quiero esto, de decir, bueno, yo o puedo o siento que a veces que no puedo encargarme de mi hermano, y muchas veces viene esto del papá, bueno, acompañarlo, atenderlo, o estas ansiedades de los papás, decir, bueno, va a ir al colegio y ya está el hermano en el colegio, entonces así, bueno, le va a ser más fácil porque está su hermano. Y justamente, a veces los hermanos, sí hay niños que los aceptan y que los incorporan, y otras veces no. En el hermano genera, así como esas conductas disruptivas, esto que ocurre en el hogar, las dificultades, las peleas en el hogar, o los conflictos propios que se producen, se llevan en el colegio, por ejemplo, y bueno, y hay rechazos muchas veces. Entonces, o no se lo quiero presentar a mis amigos, o bueno, o esto de decir, bueno, salgo a la calle y a lo mejor tiene una crisis, y bueno, y como hermano, no sé qué hacer y a lo mejor prefiero no hacerlo. Entonces, o no salir, o no estar, o no compartir. Y que bueno, creo que es un tema que los papás lo tienen que trabajar desde muy pequeños, es un tema que se tiene que trabajar. Yo siempre, me encanta una palabra que es empoderamiento. Sí, Creo que cuando nosotros empoderamos a ese hermano, le damos las herramientas, eh, en primer lugar, hablar también de lo que es el diagnóstico, qué le pasa a su hermano, que lo pueda comprender, que pueda entender qué es lo que le está pasando y qué hacer ante ciertas situaciones que le pueden ocurrir, o cómo responder a preguntas que le pueden hacer también. Entonces eso empodera y
den lugar a que él pueda estar más seguro, ¿no es cierto? Y entonces ese vínculo siempre va a ser más sano, eh, o de aceptación, ¿verdad? Claro, tal cual, completamente. Sí, qué importante es brindar herramientas desde el inicio a toda la familia, ¿no? Hermanos, madre, padre. Porque bueno, muchas veces pasa que el desconocimiento o el temor o la vergüenza que ciertas situaciones pueden sentir eh, los familiares ante algunas conductas de su hijo con TEA, esto es muy frecuente también. Y si bien se sienten muy mal o muy culpables, pero es una emoción que existe también. Y sí, trabajar las emociones, viste, como papá de nuestro lugar, creo que es fundamental. El papá que está seguro de sí mismo, el papá que dice, bueno, voy a brindar todo el amor que tengo, el papá que dice, no sé cómo, vamos a ir aprendiendo también, es eh, poder llegar y poder decir, esto de lo sé, esto no tengo miedo, no tengo vergüenza de decir que no sé, que a veces no puedo, que a veces se me dificulta, que no lo sé todo. Entonces creo que como papás, o sea, bueno, el lugar de mamá, creo que nos ayuda mucho porque me ayuda a poder recibir herramientas, a poder recibir el consejo del otro, o a poder aprender juntos con el otro, con el terapeuta de mi hijo, o con las docentes de mi hijo, bueno. Entonces creo que es un camino conjunto, siempre, ¿no? De Sí, aprendizaje. Todos los días aprendemos muchas cosas. tal cual. Y esto que decís, Nati, sabes que me hace acordar algo que capaz yo refuerzo mucho, es el tema de qué importante nuestra función como psicólogas de poder hacer toda una educación al respecto de, no solo de este trastorno o esta condición en sí, sino también de, de, de lo emocional, de lo que nos puede pasar, de cómo manejar ciertas situaciones, porque en realidad pasan muchas cosas alrededor de esta problemática. Y a veces se contempla solamente, se ve a ese niño o adulto como, como se dice en psicoterapia sistémica, el paciente identificado, y Sí. en realidad hay un montón de cosas que suceden alrededor que también son importantes de intervenir, ¿no? Y sí, yo creo que desde el momento que nos dan el diagnóstico, desde ahí, desde ese momento, que para nosotros es como el momento de partida en adelante, tenemos que acompañarnos y siempre consultar, sobre todo al terapeuta, decir, bueno, a ver, probemos, vemos, aprendemos juntos. Desde este lugar, también el terapeuta a veces no lo sé todo, porque como vos decís, es una condición. Primero, al ser condición, no una enfermedad, bueno, sabemos que el niño lo va a tener toda la vida, ¿no es cierto? Entonces, ese niño que va a ser adolescente, adulto, va a ir teniendo distintos momentos de su vida, va a ir eh, transcurriendo, viviendo distintas situaciones, y entonces es muy importante que yo lo pudiera ir acompañando, porque bueno, eh, es un conjunto, ¿no? Siempre se trabaja la familia y los terapeutas de manera conjunta. Obviamente cuando entro a la escuela con el colegio también, que es muy importante, Tal pero bueno, cual. siempre se van haciendo como pilares, ¿no? Como esas patitas que es muy importante que estén y que, bueno, que estén fortalecidas también, que se vayan acompañando. Sí, completamente, completamente. Es una intervención que implica justamente trabajar desde diferentes áreas. ¿Y qué, o sea, cuáles pensás vos, Nati, que son algunas herramientas que se le pueden brindar, ya sea enfoquémonos capaz en los hermanos? ¿Qué sugerencias o qué cosas podríamos hacer con estos hermanos que de repente pueden sufrir situaciones de estrés, de ansiedad, de angustia? Bueno, en primer lugar, creo que como terapeutas trabajar con la familia es importante, trabajar con el hermano, preguntarle
y como terapeuta, como papá, siempre creo que la escucha es fundamental. Preguntarle cómo está, cómo se siente, brindarle contención, brindarle amor, que es como el todo, digamos. Es como empezar, ¿no? De decir, bueno, le pregunto, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa con tu hermano? ¿Qué es lo que sentís? ¿Cómo lo sentís? Entonces, es muy importante hablar y hablar desde el amor, ¿no es cierto? Comprendiéndolo, empatizando con este árbol, porque a veces, no sé, puedo estar enojada, decir, ¿por qué no lo entiende? ¿Por qué no lo apoyo? ¿Por qué no entiende que es más chico o más grande, que tiene dificultades? Y no, en realidad, no tengo que tener esa mirada juzgadora, sino sentarme y escucharlo, empatizar, ponerme en el lugar de este niño, a ver qué le está pasando, cómo le está pasando y cómo lo puedo yo ayudar a enfrentar esas situaciones. Eh, a veces simplemente también como papá me empiezo a enfocar tanto en este niño que tiene TEA o cuando me dan los diagnósticos, que es como que también corro un poquito la mirada en los otros, o a lo mejor no lo hago, pero el otro niño sí lo siente. Entonces eso también es importante identificarlo, ¿no? Identificar qué le pasa. Claro, porque muchas veces capaz se focaliza la atención en este hijo con TEA y, y hay como un desplazamiento de la atención al resto de los hijos y eso, como vos decís, o sea, no es que es algo consciente que hacen los papás, pero que muchas veces los hijos sí lo notan o sí lo sienten y generan diferentes tipos de emociones. Pueden ser celos, puede ser tristeza, ¿no? Ujú. Y que creo muchas veces, a veces la tristeza siempre está muy solapada con el enojo. Entonces digo, ¿por qué este chico Sí, está tan enojado? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se enoja tanto? ¿O por qué está enojado conmigo que no se puede vincular? Y en realidad creo que siempre a través de ese enojo ahí está solapada una tristeza, un momento, porque bueno, no solo como papá me puede llegar a movilizar un diagnóstico de TEA, sino a ese hermano también le puede movilizar de distintas maneras, solo que bueno, como son chicos o no lo pueden a veces decir abiertamente qué es lo que le pasa, por no eso, pueden encontrar qué les pasa esa emoción, ¿no es cierto? claro, tal cual. Sí, esto de poder poner en palabras y que se traduce en conductas en los chicos. O sea, el enojo, la tristeza muchas veces es, bueno, no sé, pegarle al hermano, llorar, estar más retraído. Esto también como Uh-huh. que son señales de alerta, ¿no? Que capaz los papás tienen que tener en cuenta eh, cuando atraviesan este tipo de situaciones, ¿no? Que muchas veces se puede manifestar por medio de la conducta el malestar emocional, Uh-huh. el Sí, me bajo parece que rendimiento académico. eso, sí, sí. El tema de a veces le va mal en la escuela y no encuentro por qué, y bueno, y eso, tengo que empezar como a escucharlo, a ver qué le está pasando, a dedicarme el tiempo necesario. Sí, sí, sí. Ahí hay un comentario, eh, Fernanda, dice que fue difícil seguir ejerciendo la maternidad y la paternidad hacia los otros hijos cuando le dieron el diagnóstico de Fidel. Uh-huh. Lo bueno es esto, que tanto los otros familiares y terapeutas ayudaron a sostener. Y ahora que leo tu mensaje, Fernanda, qué importante es generar también redes de apoyo. Gente que pueda sostenernos en situaciones que de repente sentimos como que estamos al borde del abismo, porque el diagnóstico es una etapa súper compleja para las familias y muchas veces no es de un día para el otro, son muchos años que se dan vueltas. Por suerte, ahora hay mucha formación y es más rápido. Yo siempre me acuerdo la historia que me ha contado mi mamá con respecto a mi hermano, fueron muchos años de bollar en la inseguridad de qué es lo que le pasa a mi hijo, y bueno, una cosa, otra cosa, y múltiples diagnósticos que no llegaban a nada hasta que recién alrededor de los 12 años logró tenerlo. Pero bueno, también eran otras épocas,
Por suerte ahora todo ya está mucho más estudiado y avanzado, pero para mí es sumamente importante que las familias puedan tener estos redes sociales de apoyo, que se unan entre otros padres o madres que tienen tal vez las problemáticas similares, el apoyo de la familia externa, ¿no? Y también de los terapeutas. Ujú. Como decís, de los abuelos, o sea, no sé, el papá, perdón, el tío, el primo, los padrinos, o sea, ir buscando nuestras redes de apoyo, fortaleciéndonos para que nos ayuden a acompañar, porque bueno, a veces el diagnóstico de mi hijo con TEA es, eh, como papás, bueno, por ahí no entiendo, no me lo explican qué pasa. A veces hay papás, bueno, ahora actualmente tenemos más información y podemos ver, pero otros papás no entienden qué pasa y terminan por ahí googleando y no caen en fuentes de información confiables y van y no saben después, ¿viste? Cómo afrontarlo. Y bueno, como voy a decir, por suerte ahora hay muchos expertos, hay muchos estudios, investigaciones, y los diagnósticos también se hacen a temprana edad. Siempre como papá, si yo tengo sospecha, eso es fundamental, porque a lo mejor un montón de papás que están escuchando y que decir, bueno, a ver, veo conductas así, veo que, bueno, si yo tengo la mínima sospecha, es importante ir a mi pediatra, preguntarle, acompañarme con el pediatra. Si yo veo que no recibo la solución, decir, bueno, voy con un terapeuta especialista en TEA, y decir, bueno, a ver qué es lo que puede estar pasando, porque cuando yo actúo a temprana edad, la calidad de vida de mi hijo siempre va a ser mejor. Y eso es fundamental. Yo lo tengo que tener en cuenta, que mientras más gente mejor. Entonces le voy a acompañar, la terapia te va a acompañar a mejorar las capacidades de este niño, nos va a ayudar a apoyarnos en lo que es el aprendizaje, nos va a enseñar como papás cómo trabajar y bueno, y siempre su calidad de vida va a ser mucho mejor, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Sí, completamente. Y a veces también yo pensaba esto de siguiendo con el tema de las redes, ¿no? De apoyo, que muchas veces sucede ya más, yo lo veo, bueno, en mi familia y también en la investigación que les contaba que estoy haciendo, que de repente cuando llega el momento de la adultez, y esto yo lo hablaba el otro día también con con mis alumnos, que, o sea, no es que cumplen los 18 y desaparece el TEA. O sea, Ujú. cumplen los 18 o sea, esto persiste, ¿no es cierto? Entonces también, eh, y aún hoy, a veces hay desconocimiento en esto, como que uno dice, ¿cómo? ¿Adulto con TEA? Y cuando yo contaba un poco sobre la investigación, era algo que sorprendía, pero sí, efectivamente, esto continúa y también es necesario seguir asistiendo a las familias. Eh, una de las problemáticas que se suelen ver mucho es cómo afecta en los papás a su calidad de vida cuando no tienen estas redes de contención, eh, porque bueno, justamente se ven limitados en un montón de cosas, pueden ser a veces de acuerdo a la severidad, ¿no es cierto?, del trastorno. Ujú. En los casos más severos, por ejemplo, no poder viajar en avión o no poder seguir de vacaciones a determinados lugares que pueden ser como muy tumultuosos y de repente no ser favorecedores para el individuo con TEA. Entonces, hay que hacer toda una transformación, una adaptación de toda la familia muchas veces a, bueno, los lugares que sí se pueden ir, si hay que ir a un cumpleaños, capaz hay que retirarse antes, y todo esto, bueno, para los papás, las mamás, es una adaptación y es difícil, pero bueno, los hermanos tal vez puede resultarles injusto, ¿no es cierto? Ujú. Sí, es verdad, eso puede resultarles injusto. O pueden pensar bueno, ¿por qué ellos? O sea, yo escucho mucho en el consultorio eso, ¿por qué a mí? Eh, que yo no tengo la culpa, te dicen los chicos. Yo quiero una fiesta y yo no tengo la culpa. Entonces, con un poco de enojo, de estrés, voy a decir, bueno,
es cierto, hay que adaptar y bueno, y también como papá a lo mejor tomar medidas, que eso es fundamental. Yo no tengo que dejar de mirar a mi otro hijo, al que no tiene TEA. Entonces, como papá, por ejemplo, bueno, esto que hablé recién, bueno, algunas herramientas, qué hacer, por ejemplo, ¿no es cierto? Dedicarle tiempo, dedicar tiempo para estar solo. Yo siempre les doy como un ejercicio en un papelito en un RP que les digo, bueno, esta semana salir solo con mi papá, hacer lo que sea, ¿entendés? O sea, no hay como de decir, bueno, tengo que salir a un lugar no especial, no, a salir a caminar, a salir a andar en bicicleta, a tomar mate, bueno, depende de la edad que tenga mi hijo, ¿no es cierto? Es decir, tomo 15 minutos una vez a la semana, media hora, y se la dedico solamente a ese hijo. Porque en ese momento yo voy a encontrar, me voy a poner en lugar de observador a ver cómo está, cómo se siente, le voy a poder abrazar, le voy a poder mostrar que para mí es importante, que yo lo amo, que a veces me pasan un montón de cosas, que tengo que llevar a mi hijo a las terapias, a mi hijo a la terapia, que la escuela, que la maestra, que el integrador, bueno, muchísimas actividades y que a veces me voy perdiendo, ¿viste? Como ese mirada, de decir, bueno, ¿qué le pasa a mi otro hijo? También necesita que lo acompañe. Hay una fiesta y como vos decís, el otro se quiere quedar, entonces tengo que tomar como la herramienta de mi papá de decir, bueno, a lo mejor me tengo que retirar en esto, pero este se tiene que quedar. ¿Cómo hago yo para que este niño pueda seguir con sus actividades? ¿Cómo puedo hacer? Yo a lo mejor no puedo salir a un lugar donde practican muchos deportes, donde hay mucho ruido, pero mi otro hijo quiere ir. Entonces decir, bueno, ¿cómo yo voy buscando ese equilibrio familiar para que se pueda disfrutar de las dos maneras? Para que mis hijos todos puedan disfrutarlo a su manera y desde su lugar. También reconocerlos, ¿no es cierto? De decir, bueno, qué bueno que me pudiste ayudar en esto, qué bueno que ante esta situación me acompañaste. Por ejemplo, mi hijo tiene una crisis en la casa, estoy con mi otro hijo y, no sé, me pudo acompañar, pudo acompañar a su hermano, respetar el tiempo, sin a lo mejor, bueno, observando o estando con su hermano, pudiéndole dar la mano a su hermano. Entonces decir, bueno qué bueno que lo pudiste hacer. Yo sé que es difícil, sé que cuesta, pero realmente poder ver esos méritos, ese esfuerzo que hace el hermano es fundamental. Centrarme en el hermano también y decirle, te quiero, yo te amo, gracias por acompañarnos en todo este proceso que a veces no tengo tiempo o parece que no te veo, pero yo te quiero y te amo y te respeto como sos. Entonces, creo que de ese lugar, trabajando siempre desde el amor y la mirada cariñosa y respetuosa hacia mi hijo, creo que es fundamental y que es ese lugar lo ayuda siempre. Porque bueno, como difícil. Sí, tal cual, es súper importante todas estas estrategias que diste, Nati. Justo Juliana preguntaba cómo hacemos. Bueno, creo que todo lo que dijiste recién responde a la pregunta, ¿no? Brindar ese espacio, una escucha desde el amor también, porque qué importante es escuchar, ¿no? Ujú. A veces no tenemos muchas estrategias como papás porque nadie nos enseña a hacerlo, pero bueno, es importante también preguntar al equipo que, que tal vez trabaja con la familia, cuando ven, como les digo, siempre los chicos dan señales de alarma, ¿no? Entonces, si ustedes ven que hay capaz cuestiones que están vinculadas con la conducta, o poca atención, o dificultades en la escuela, o mucho llanto, retraimiento, ahí hay que encender las alarmas y empezar a ver qué es lo que está pasando. No necesariamente los hermanos, porque ahí decía que cuente mi experiencia, no necesariamente los hermanos siempre tenemos que hacer un tratamiento, a veces desde la asistencia, digamos, indirecta por parte Claro. de capaz del equipo que trabaja con este niño y su familia, se puede llegar a implementar estas herramientas que vos decías. Yo hago terapia desde hace 1000 años, desde los 8 años. Pero bueno, intermitentemente, pero por múltiples
problemáticas. Pero bueno, nada, y yo creo que son cosas que son importantes también. Muchas veces este tabú de ir al psicólogo, por suerte en nuestro país eh, no sucede tanto. Yo he vivido un tiempo en Ecuador y tal vez ahí es un poco más complejo. Pero bueno, también es como que hay que trabajar con muchas ansiedades, no solo desde el momento del diagnóstico con la familia, sino también, como decía yo hace un rato, y bueno, vos también, Nati, con el futuro, ¿no? Porque yo por lo menos lo veo, como les decía, en mi familia también, en la investigación que estoy haciendo, esto de, bueno, ¿y con quién se van a quedar cuando yo ya no esté? ¿Cómo va a ser? Por eso también, ¿no? Hay que ver a futuro qué recursos más, más bien sociales se pueden empezar a generar con respecto a esto, ¿no? Que a Aparte veces cuando, uno no. Sí, no, no, bueno, aparte como esto, cuando vos decís, cuando son adultos, ponele, vamos todo bien como papá, llegamos a la escuela primaria, superamos, llegamos a la escuela secundaria, lo vamos pasando y después, ¿qué hacemos? Es la pregunta de, creo que de muchísimos papás. ¿Qué hacemos? Termino el secundario y ahora ¿qué hago? Y, y bueno, y ahí es donde empiezo a hacer, bueno, pensar y yo creo que fundamental es sentarse y observar ya sea con el terapeuta o con mi pareja, decir, bueno, ¿cuáles son las capacidades de mi hijo? Yo observando y siempre poniendo el foco siempre creo que tiene que estar en las capacidades, en las fortalezas de mi hijo y no tanto en las debilidades. Debilidades podemos hablar un montón, pero en realidad cuando por ahí le pregunto a mi consultorio, ¿cuáles son las fortalezas de tu hijo? ¿Cuáles son las capacidades? Hoy contame todas las cosas buenas que hace, que sabe hacer y que es único, que es especial en el mundo. Y ahí es donde como que empiezo a decir, bueno, o empiezo con papá, ay, no sé, no lo pensé, no me di cuenta. O, entonces, trabajar sí, desde ese lugar creo que es fundamental, porque ahí yo lo voy a poder ayudar. Por ejemplo, la memoria es muy buena en los niños con TEA. El poder organizar, siempre son muy estructurados, muy organizados, aman un tema particular siempre, entonces son muy buenos siempre en eso. Entonces, es decir, bueno, todo lo que es bueno, ahora lo voy a ayudar a encontrar su camino, a encontrar su futuro, porque hay muchísimas historias de chicos con TEA que tienen familias, que se casan, que estudian en la universidad, bueno, sí, distintos no, tipos, pero creo que eso, para que un niño, primero, bueno, sí, obviamente es, como vos decías, de acuerdo también en las capacidades que vaya a tener o no, pero es fundamental el grado de autonomía que yo le dé. Si yo trabajo con la autonomía, con la independencia, le enseño varias cosas a ser independiente, autónomo, porque a veces como papá tiendo a me dar un diagnóstico y lo sobreprotejo. Me encierro en esa burbuja que nadie le vaya a hacer daño, que lo mire, que lo toque, que nada. Y en realidad yo lo que tengo que hacer pero es viste que es más romper eso. rápido, ¿no? Ese lo limpio y porque es más rápido, bueno, lo limpio porque así hacemos, bueno, pero hay que dar ese espacio claro, también para generar autonomía. y sí, porque justamente cuando yo genero autonomía le voy a enseñar a trabajar, le voy a enseñar o a estudiar o a tener un oficio, bueno, entonces también eso, porque bueno, yo escucho muchas veces cuando soy los papás y obviamente que se van agotando a veces en procesos, y bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo él va a poder? Y bueno, entonces yo siempre digo, bueno, trabajemos para que eso ocurra, trabajemos con su autonomía, le demos el lugar, le enseñemos a que es un sujeto social y que puede. O sea, la mirada es Claro, del poder, él puede. Entonces, si yo lo tengo clarísimo, se lo voy a poder sí, transmitir. Pero si yo estoy como en esa duda, bueno, ahí es donde voy como papá sobreprotegiendo y a veces evitando que suceda. sí. Qué importante, Nati, porque no pude comentarlo, pero lo que dijiste, eso de fortalecer los recursos e identificar los recursos que cada ser humano tiene. Y esto siempre, ¿no? Porque además nosotros como terapeutas siempre trabajamos desde el fortalecimiento del recurso, desde el interés también,
del chico o del adulto con el que trabajamos. Y me gustó que lo hayas podido justo nombrar, justo es un tema que hoy estuve conversando con mis alumnos, así que parece que nos leímos la mente. Porque sí, es verdad, muchas veces no podemos verlo. Ahí Rafa pregunta qué hacemos cuando tenemos un hijo adulto con autismo severo. Bueno, es que justamente se trata de mi hermano. Eh, y sí, en realidad, igualmente se pueden ver las fortalezas de los chicos que tienen autismo severo, obviamente, hay que analizar cada caso, y también siempre pensar que algo se puede hacer. O sea, yo, por ejemplo, en el caso de mi hermano lo he visto, él tiene un autismo muy severo, muy baja autonomía, pero sin embargo, desde que está en su centro de día, avanzó un montón de cosas que lo ayudaron a tener mucha más autonomía, si bien obviamente no es una autonomía tan autónoma, por decirlo así, porque requiere de asistencia, pero por lo menos empezó a hacer muchas más cosas que tal vez antes era más asistido, ¿no? Por esta facilidad que decíamos, bueno, le corto yo la comida porque así hacemos más rápido, pero bueno, también poder acompañar en el generar esta autonomía, como vos mencionabas, me parece fundamental. Y siempre, todos los seres humanos tenemos algún aspecto positivo. Ujú. Y sí, poder enfocarse en ese aspecto positivo, poder Sí, encontrar, porque bueno, también hay muchos tipos de terapia, eso es fundamental. Entonces, bueno, ir buscando también lo adecuado para mi hijo, ¿no? A veces eh, eh, no consulto, o no voy, o me quedo, y espero que pase el tiempo, y bueno, entonces decir, bueno, no, voy empezando, porque obviamente como papá, yo no puedo jugar a un papá y decir, no, y bueno, no quiere, no puede. No, a veces no puede. Entonces, de decir, bueno, y entender que a veces como papá no puedo, no sé qué hacer, o estoy agotado. Entonces, de decir, bueno, también, ¿qué otros recursos? ¿Qué puedo hacer? Bueno, enseñarle muchas cosas. Enseñar un oficio, enseñarle algo que le guste, motivarlo, llevarlo a distintos lugares y ver qué es lo que le gusta, cómo le gusta. Y bueno, desde ese lugar y acompañándome, bueno, con la terapia y demás, que me vayan diciendo, o donde yo pueda ir y decir, bueno, a ver, o esto le gustó más que otra cosa. Es decir, bueno, entonces tomo este recurso y desde ese lugar voy a ir trabajando. Por ejemplo, no sé, le gusta a mi hijo andar a caballo. Entonces, bueno, eso es fundamental, que se contacte con el otro, con los animales, o le gusta tejer. Bueno, entonces, desde este lugar yo voy a ir trabajando. A veces parece que, no sé, o cuando le decimos a los papás y creen que es como algo totalmente diferente, y no, es desde el diario, desde lo que vivo diariamente, lo voy a ir acompañando. O desde ese lugar voy a tomar los puntos favorables y lo voy a trabajar desde ahí, ¿no es cierto? sí, tal cual. Y otra cosa importante es proteger a las familias del estrés que genera el cuidado me estoy refiriendo tal vez más al cuidado de un adulto o de un niño con un trastorno severo, ¿no? Porque hay muchos momentos en que las familias no tienen descanso. Y ese constante estímulo estresante, de estar pendiente que, no sé, no agarre algo peligroso, no toque, no rompa, no le pase algo malo, o muchas veces chicos que tienen, o adultos que tienen conductas más impulsivas, como golpearse contra una pared, contra un vidrio, que son inesperadas. O sea, no, muchas veces nos papás dicen, no sé, estaba tomando un mate y pasó. Qué importante que es poder brindar a las familias y poder tener
estos espacios. Por eso yo muchas veces lo trabajo con los acompañantes terapéuticos que asisten en estas familias, que puedan ser como utilizar los papás ese momento para poder relajarse y decir, bueno, me tomo unos mates o voy a dar una vuelta y camino, porque a veces cuando somos familiares de una persona con TEA, dejamos toda nuestra salud física y mental en pos de ayudar a este miembro de la familia, y es súper importante cuidarnos a nosotros mismos, porque nos necesitamos fuertes para poder cuidar. Y también saber que a veces no soy el único que está. Es como decías al principio, esto de las redes. No soy el único, no soy la única, la mamá la que tiene que estar siempre. Entonces, es decir, bueno, ¿cómo voy trabajando esas redes? ¿Cómo voy tomando mis tiempos? Es decir, bueno, tengo este momento para mí, para estar, para, como decís, para bajar los niveles de estrés, de angustia, de ansiedad, y bueno, es decir, bueno, también voy tomando estos tiempos para mí. Y creo que eso también tiene que ver con un tema de roles por ahí en el hogar, ¿no es cierto? El tema de los roles es fundamental, es decir, poder establecer los roles. Eh, entonces creo que desde ese lugar, viste, voy como trabajando un poco lo que es el estrés, la ansiedad. Sí, sí, tal cual. Es súper, súper importante esto. A veces, cuando estamos inundados en la problemática, no logramos ver cómo ver las cosas de forma diferente, y ahí es cuando el equipo en general interviene, y empezar a abrir caminos y abrir también estas redes sociales que hablábamos, que son tan importantes. Ujú. Sí, creo que eso, que cuidarnos es fundamental, porque si yo me cuido, me protejo, también los puedo ayudar a mi hijo que tiene TEA, a mi hijo el que no tiene TEA. Entonces es fundamental, si yo no me cuido en primer lugar, como mamá, como papá, va a ser muy complicado que yo los pueda ayudar. Entonces, nuestra salud emocional y nuestra salud psíquica creo que es fundamental. Sí, sí, van de la mano. Es una red Sí. compleja, pero todo junto, digamos. Sí, sí, completamente. No sé, yo no puedo creer que ya pasaron 50 minutos, espectacular. Me pasó Sí. volando. Nos quedan 10 minutitos. No sé si capaz algunas personas que nos están viendo quieran hacer alguna consulta, alguna pregunta, aprovechar este espacio. Bueno, también, obviamente, estamos siempre a disposición en nuestras respectivas páginas o perfiles de Instagram, y bueno, para cualquier este, para cualquier inquietud que surja, que tal vez eh, surgen, viste, después a veces. Pero bueno, yo creo que en resumen, ¿no? De todo esto que hablamos, es súper importante cuidar a, a los cuidadores, a los hermanos, y realmente, a mí me parece que cada familia va creando sus propias experiencias, todas son, como dice el dicho, cada familia es un mundo, pero bueno, cuán importante es poder ir creando estas redes sociales de apoyo, empezar a contactarse con otras personas que tal vez atraviesan por similares problemáticas para no sentirse tan solos, a estar atentos a estas señales de alarma que decíamos, ¿no? Con respecto a los hermanos, a las hermanas que pueden llegar a surgir. Y bueno, apoyarse también en el equipo que trabaja con este niño o esta niña con autismo. Sí, creo que es fundamental esto, ¿no es cierto? Porque eso nos va a ayudar también a poder seguir adelante, como vos decís. Porque bueno, hablemos de, como decíamos al principio, de una condición, esa condición va a estar siempre. Entonces, como yo desde mi lugar, papá, lo voy a poder ir acompañando, va a poder crecer como y bueno, también
esto de tener la mirada de mi hijo ya como adolescente, como adulto, y no aniñarlo, o sino respetarlo como un adulto y poder tener una mirada desde este lugar, ¿no es cierto?, desde respeto, desde, o sea, y tratarlo como un adulto, porque muchas veces nos pasa que tenemos muchos recursos o trabajamos con un niño y cuando llega la adolescencia o la adultez no sé qué hacer. Tal cual. No sé cómo trabajar su sexualidad, no sé cómo trabajar, bueno, esto ya decíamos, bueno, este adulto que va a trabajar o que va a, cómo se va a socializar con otros. Entonces, bueno, creo que es fundamental. Bueno, vos que trabajas con adultos, creo que lo podés ver, ¿no es cierto? Que lo podés Sí, escuchar. sí, sí. Es muy complejo porque viste que toda la bibliografía y en general los libros están orientados a la niñez y hay Ujú. que adecuar todas las estrategias y todas las técnicas para, o sea, no las técnicas, pero sí las estrategias y los recursos, quise decir, para trabajar con adultos, incluso con adolescentes, que ya le pones, no sé, un osito y no quieren saber nada, y me parece perfecto, porque hay que respetar eso también, Claro, sí, sí. decías. Sobre todo con Eh, adolescentes. Creo que la adolescencia también es un momento que es para los papás como un momento de decir, bueno, ¿qué hago con mi hijo adolescente? Hay muchísimas preocupaciones que rondan alrededor de lo que es la adolescencia y sobre todo si tengo un hijo con TEA, que a veces hay millones de preguntas, hay como poca bibliografía, entonces lo vamos también conociendo. Eh, a veces trabajar con un terapeuta, si mi hijo comienza a trabajar con mi mismo terapeuta de niño, también es como, a veces suele ser muy acertado, porque los cambios suelen generar o disparar, viste, movimientos de mucha angustia en mi hijo. sí, Entonces, lo voy conjuntamente conociendo con mi terapeuta, que va creciendo, siendo adolescente, y este terapeuta por ahí está un poquito más formado o en el mismo correr del tiempo que va reconociendo, va sabiendo cuáles son todas las capacidades, las fortalezas de mi hijo, también eso me puede ayudar muchísimo, puede ser una herramienta muy valiosa. Eh, Creo que para ir a trabajar con los mismos equipos, entonces, bueno, como para tener en cuenta también a veces para los papás, ¿no es cierto? sí, sí, yo creo que el paso de la infancia a la adolescencia genera muchas inquietudes en las familias y creo que da para otra charla, porque es bastante complejo. Más que nada, bueno, todo esto de cómo le explico, por ejemplo, a mi hija que va a tener su menstruación y a ponerse sus apósitos y genera muchísima ansiedad. O el tema también de las elecciones en los chicos, y esto a los papás los moviliza mucho y también es súper importante poderlo trabajar y tener una apertura para eso, ¿no es cierto? Y aceptar la sexualidad como parte de la vida, ¿no es cierto? Sin Sí, tabú, con tanto, por ahí creemos un montón de mitos, creemos que porque mi hijo tiene TEA no va a tener una sexualidad, no puede tener un vínculo, porque muchas veces, como decís, niños que están realmente que tienen autismo severo y niños que no, que tienen TEA, que se vinculan, que tienen familias y que bueno, totalmente. entonces como papá también desde ese lugar, así, bueno, pero bueno, como haces todo un tema que realmente para tratar es muy, muy interesante y que bueno, y qué pasa también con mi otro hijo, o sea, como decimos recién, qué pasa con el niño y no tiene TEA, Claro, cómo los voy a ir acompañando, cómo voy a trabajar la sexualidad en la familia donde tengo dos, tres adolescentes y a lo mejor, y bueno, decir, bueno, ¿en qué lugar? ¿Cómo? Entonces, bueno, eso también es fundamental, empezar a fortalecer desde chico, empezar a trabajar, empezar a preguntarse, consultar siempre con mi acompañante, con mi psicólogo, con el que estoy trabajando con mi hijo, y bueno, y poder crear herramientas conjuntas también, porque acá es muy importante, bueno, nosotros estamos hablando de una generalidad por ahí, pero cuando hablamos de individualidades,
Entonces ahí es donde entran muchísimas dudas de los papás, porque bueno, eh, no podemos decir, como decías, un efecto, hay muchos niños que tienen algunas características que son compartidas y que hay muchísimos síntomas que pueden presentar que son totalmente distintos y que bueno, de acuerdo a esto también van a ser las estrategias que se le van a proponer a la familia o la herramienta, los recursos, de acuerdo a la individualidad, ¿no es cierto? De acuerdo a su hijo. Claro, claro, sí, 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 muy interesante. Me acerco para leer, porque no leía Fernanda. Mirá qué bueno, durante el aislamiento armé un grupo con 5 adolescentes del consultorio con diferentes diagnósticos. Me enseñan todos los días y me obligó a repensar mi rol como Teo. Sí, es verdad, yo también aprendo todos los días. Y cuando no sé, admito que no sé y voy y busco información y muchas veces viene de ellos a nosotros, ¿no es cierto? Y sí, es que aprendemos siempre, o sea, y tenemos que estar abiertos a aprender. Y también esto de decir, no sé, a veces, no sé. Y bueno, entonces ahí está bueno, porque ahí es donde surge el aprendizaje, donde empiezo a investigar, donde empiezo a Completamente. preguntar, trabajo con otros terapeutas en equipo, Sí, le llamo a mi mamá o el papá, voy a decir, estoy en el consultorio y no sé qué hacer. Entonces, bueno, decir, bueno, llamo a los papás y ahí aprendemos juntos también. tal cual, tal cual. Ahí tenés a tu gordito por dando vueltas, ¿no? Sí, acá no, me acabo de regalar una pluma. Qué, qué lindo. Te traigo algo especial, me dice. Bueno, son las pequeñas cosas que como mamá, viste, que como papá nos Claro. hacen felices. Bueno, voy a chusmearla. Ya nos queda re poquito. Sí, yo Eh, me parece que se está terminando. Ya se está terminando. Bueno, Nati, quiero agradecerte un montón por este espacio, también a todas las personas que nos estuvieron viendo, preguntando, participando, que siempre es tan lindo compartir experiencias. Y bueno, yo supongo que va a dar para otras charlas más porque me pareció súper interesante y como que fueron creándose nuevos temas a futuro, me parece, de lo que estuvimos charlando. Así que bueno, te agradezco. No, bueno, te agradezco a vos, porque la verdad que me interesó mucho la propuesta. Cuando me llamaste y preguntaste por los hermanos, qué buen tema, la verdad que qué interesante lo que propusieron en el Instagram que te sigue. Así que bueno, esperemos que también, que surjan muchas preguntas, porque en realidad donde aprendemos es cuando surgen muchas preguntas, y bueno, y Exacto, esa es la idea, ¿no es cierto? No que haya tantas respuestas, sino que haya muchas preguntas. totalmente. Bueno, Nati, te mando un besote enorme y bueno, nosotros Bueno, vamos a muchas seguir en gracias. contacto. Seguro que Gracias sí. a Y muchas gracias, Alejandra, también que estuvo. Chao. Chao, hasta luego.